Ven y toma el trono de nuestro corazón, Señor, el día de hoy, Señor, por favor. Gracias, amado. Sean bienvenidos todos. Pueden tomar los lugares adelante, hay espacio. Tómenlo con calma, tenemos todo el tiempo. Qué bueno verlos nuevamente en un día más del Señor. Qué bellas alabanzas las que se entonaron, que ministran el corazón para recibir el mensaje que va a ser expuesto hoy. Tenemos, creo que ya fue compartido a cada uno de nosotros, este volante, este afiche sobre la invitación a la exposición del Evangelio que se realiza acá en esta iglesia. Compártanlo con otros que conozcan, amigos. De hecho, es un acto de amor compartirlo con otro querido amigo y hermano. Muchas almas necesitan a Cristo, todas las almas necesitan a Cristo, de hecho. Miramos el domingo pasado cómo fue presentado nuestro Señor Jesús a un proceso judicial, a un proceso donde se le estaría acusando, interrogándole. En este proceso judicial, nada menos que estaba a cargo del emperador, del gobernador Pilatos, el gobernador Pilatos. Siempre el ser humano ha querido acusar a Dios. Hay uno que encontré en una información, en una noticia, de un senador de Estados Unidos que presentó una demanda en contra de Dios en el estado de Nebraska. Dice, senador de Estados Unidos demanda a Dios por causar catástrofes en el mundo, y lo demandó legalmente, ¿verdad? Dice, un senador estatal de Nebraska, concretamente Ernie Chambers, presentó una demanda judicial contra Dios, harto de las nefastas catástrofes en el mundo que solo provocan muerte y destrucción, y decidió acudir a la justicia estadounidense, donde todo parece haberse admitido a trámite la demanda el 14 de septiembre en la Corte de Distrito de Douglas en Nebraska. Dice que si la justicia tenía problemas en identificar a Dios, lo mencionó por todos sus nombres y designaciones, y que además, ante la imposibilidad de él de presentarse ante el proceso, citaría a todos los representantes de las denominaciones y cultos religiosos, y que él ha hecho un esfuerzo muy razonable en invocar a Dios, diciéndole, manifiéstate, manifiéstate, ¿no? Donde quiera que estés, pero que ha sido sin éxito, y que la demanda del senador la lanza en un lenguaje bíblico, en varias acusaciones, como que ha causado espantosas inundaciones, terremotos, horrendos huracanes, terroríficos tornados, feroces hambrunas, sequías, guerras genocidas, que todas esas nefastas catástrofes han provocado muertes generalizadas, destrucciones a millones y millones de habitantes de la tierra, incluidos bebés inocentes, niños, ancianos, enfermos, sin ninguna distinción, y que el demandado no ha demostrado compasión alguna, ni remordimiento. No contento con esto, incluso ha proclamado que se reirá por todas las calamidades que incurran, dice la demanda. Y Chambers presentó esa demanda, es un hecho real. Se atrevió a demandar a Dios 19 de septiembre del 2007. Bien, como vimos en la predicación anterior, también estas personas hace más de 2000 años presentaron a nuestro amado Jesús ante un tribunal, ante Poncio Pilatos. Él era el que juzgaría a Jesús. Aquí lo estaban acusando, de hecho, por nuestros pecados. Y
Poncio Pilato no era alguien tonto, era un gobernador romano, no estaba ahí por ser alguien que no tuviera conocimientos. De hecho, el Imperio Romano ha sido el precursor, el que tuvo influencia en sus principios, en todos los sistemas judiciales, legales del mundo. Así que estaba ante una persona que iba a tomar una decisión legal. El gobernador Pilatos tuvo varias voces que encenderían alarmas, varias voces. Nos va a exponer cuando el hermano Carlos tome la palabra, el Evangelio. Él fue alertado por la voz de la razón, él fue alertado por la voz de su conciencia, él fue alertado por la voz de sus seres queridos, de la decisión que él iba a tomar. Pero él tuvo cobardía y miedo a la opinión pública. Decía la alabanza: ven y toma el trono. Él tuvo la oportunidad de decirle a Cristo en ese momento, a Jesús: ven y toma el trono, Señor. Me entrego en adoración, decía la alabanza. Pero él no quiso comprometer su trono que tenía de gobernador y quiso ser neutral. No hay neutralidad, querido amigo y hermano. Acá no podemos ser neutrales. Hoy te invito a que tomes una decisión el día de hoy. No tomarla y tratar de ser neutrales es ya tomarla, y es tomarla en contra de Jesús. Hoy te invito a que tomes una decisión. Pilatos trató de ser neutral y fue la peor decisión que pudo tomar en su vida. Se lavó las manos, como nos va a exponer el hermano en su mensaje, pero ni un océano de agua pudo haber lavado las manos de la culpabilidad de él. Por favor, querido amigo y hermano, hoy medita en esto. ¿Cuántas veces Jesús ha apelado a tu razón, ha apelado a tu conciencia? ¿Cuántas veces has escuchado la voz de Jesús? ¿Cuántas veces tus seres queridos te han hablado de Él? ¿Cuántas veces nos importa la opinión pública, el qué dirán? Y queremos ser neutrales. Pilatos, en el mensaje que nos va a traer el hermano Carlos hoy, juzgará a Jesús. ¿Cuántas veces también nosotros hemos juzgado a Jesús? Señor, ¿y por qué a mí esto? ¿Y por qué a mí aquello? ¿Por qué eres así conmigo? ¿Cuántas veces lo hemos juzgado? Hoy el hermano Carlos pasará a darnos el mensaje de la palabra de Dios. Ya lo tenemos acá. Sea él guiado por la palabra, por las escrituras, y guiándonos en este mensaje, y que nos examinemos a la luz de las escrituras con quién nos podemos identificar nosotros, con la actitud de Pilatos, con la actitud de las demás que salen ahí, los mensajes que tuvo Pilatos, cómo lo hemos tenido nosotros. Tomemos una decisión hoy, querido amigo y hermano, hacia Cristo Jesús. Dios los bendiga a todos. Buenos días, tengan todos, que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio entonces a la enseñanza de esta mañana. Ya casi vamos terminando, Mateo, ¿verdad? Estamos en los últimos capítulos. Ya creo que estamos en el penúltimo porque son 28 los que tiene. Bueno, me da gusto estar con ustedes, ¿verdad? Y poder compartir la palabra de Dios. Estoy muy seguro que Dios hoy nos va a bendecir con su palabra porque es su intención, ¿no? No es solo traernos a conocer un poco más de Biblia, no es solo traernos para que pues tengamos un dato más sobre el libro de Mateo, sino que
Yo quiero que usted medite en la palabra de Dios como algo con lo que usted debe sentirse identificado. Como decía el hermano, la palabra de Dios apela a usted personalmente, ¿verdad? Y apela en el sentido que usted pueda conocer a Dios y examinar cómo está su vida con Dios. Entonces, oremos y pidamos a Dios que, por favor, esta mañana Dios nos pueda hablar por medio de su palabra. Señor, te damos las gracias porque tú nos has traído con bien a este lugar, con la intención y el propósito de bendecirnos, Señor. Sabemos que sí, Señor, deseas bendecirnos con tu palabra. Te pido, Dios, grandemente que bendigas a cada persona que está presente. Habla a sus corazones, incluso al mío también, Señor. Tu palabra nos edifique, Señor, y que ella tome vida en nuestros corazones. Por favor, que no sea un mensaje para conocer más, sino un mensaje con el cual nosotros nos identificamos con Dios al dejar que su palabra vive en nosotros. Padre, muchísimas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, resulta que parte de lo que yo voy a hablar, el hermano lo mencionó de hecho en su introducción, ¿no? El hermano Daniel la semana pasada tomaba de Mateo 27, del 11 al 14, para hablar sobre ese silencio del Señor Jesucristo. Ese silencio que tiene mucho que decir, ¿verdad? Este silencio que Dios tomó por causa de nosotros para poder salvarnos. Nuestra lectura de hoy va a ser, si usted tiene una Reina Valera, arriba dice Jesús sentenciado a muerte. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Está en Mateo 27. Yo voy a leer del verso 15 al 24. Ahí es donde vamos a estar abordando la enseñanza de esta mañana. Jesús es sentenciado a muerte. Entonces leamos la escritura hasta el verso 24. Dice así: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Bueno, disculpen. Miren, quiero iniciar yo con lo siguiente. Es verdad, como dijo el hermano, nuestro Señor Jesucristo primero enfrenta un juicio con las autoridades religiosas. Después de enfrentar un juicio con las autoridades religiosas, Él pasa ahora a tener que enfrentar a las autoridades civiles, en este caso al Imperio Romano. Es luego remitido a Herodes, pero regresa nuevamente hacia Pilato para que ahí Él reciba su sentencia de muerte, ¿verdad? ¿Cómo es? Cada uno de estas personas no querían hacer a Jesús un daño. Si usted se fija, ¿por qué tuvo que andar Jesús, como decimos nosotros en el buen nica, del timbo al tambo? Porque francamente, detrás de todo lo que acusaban a Jesús, detrás de todo aquello que tenían en contra de Jesús, todos ellos conocían que este hombre era inocente. Que este hombre era inocente, ¿verdad? Ahora, me llama la atención algo. Pilato sabía que Jesús no era solo un hombre justo. Ok, yo quiero que le ponga atención a esto, porque honestamente, Pilato no solo sabía que el Señor Jesucristo era un hombre justo,
sino que si nosotros ponemos atención a la predicación del hermano Daniel en el domingo pasado, Pilato sabía que más allá que tener a un hombre justo, Pilato se admiró de la forma en que Jesús tuvo que enfrentar esas cosas. A Pilato no solo le sorprendió saber que Jesús era justo, eso era obvio sinceramente. Lo que a Pilato le sorprendió es que cuando le dice, miras cuántas cosas tienen contra ti y no decís nada, como queriendo decir, detrás de este hombre inocente hay un propósito mayor que solo probar que es inocente, porque eso todo el mundo lo sabe. ¿Y cuál era, creen ustedes? ¿Qué creen que era? El propósito que Dios Padre había designado en él, que él tenía que venir aquí a cumplir una misión. Esa misión era entregar su vida por nosotros. Entonces Pilato no solo se maravilla de que Jesús sea inocente, sino que Pilato está asustado de que este hombre esté tomando esa gran responsabilidad, de que Jesucristo esté asumiendo tan grande situación, y dice, hay algo más que esto. Y de hecho, todo esto que yo acabo de comentar acerca de Pilato, que él sabía, y que él en su propia razón dice, aquí hay algo más que solo en juego, aquí hay algo más que solo tener en juego la inocencia de un hombre. ¿Por qué este hombre calla? ¿Por qué este hombre está tranquilo? ¿Por qué este hombre está así? Dice, esto no puede ser un hombre común, este tiene que ser alguien que viene del cielo. Y Pilato realmente lo entendió eso. Y ahora bien, si vamos a entrar en detalles en los pasajes que acabamos de leer en el capítulo 27 del verso 15. Miren, vamos a ir al verso 15 y el 16. En el verso 15 y el 16 dice así primero. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Bueno, miren, Pilato, con lo antes mencionado, él quería aprovechar de esta situación como para probar más la inocencia de Jesús, pero a la misma vez sacarse un problema de encima. Y no el problema de la gente, sino el problema de su propia conciencia, como decía el hermano, ¿verdad? Pilatos quiere aprovechar de esta ocasión y decir, bueno, porque en realidad sí había una costumbre como en el tiempo de la Pascua de hacer eso, y entonces él quiso tomar la ocasión para poder hacer un trueque, para poder hacer un intercambio. Y resulta que la persona a la cual él va a proponer para cambiar con Jesús es Barrabás. Y vamos a ver quién era este hombre, que por cierto usted me puede decir, en realidad está el nombre feo. Yo creo que aquí nadie se llama Barrabás. Por lo menos usted no ha conocido a nadie que se llame Barrabás, ¿o sí? Yo creo que lo utilizamos en nuestro vocablo solamente para decir, este es dañino. Si le decimos Barrabás es porque ya sabemos que es una persona que es nefasta, o no es así, ¿verdad? Entonces, pero miren, por eso le digo cómo son las cosas, porque Barrabás de hecho es un nombre bonito, si lo traducimos, ¿verdad? Lo que quiere decir, Barrabás lo que significa hijo de papito, hijo del padre, eso quiere decir. Pero vos decís Barrabás y te imaginás una araña peluda, uy, qué feo, o te imaginás un delincuente. No, en realidad no significa nada de eso. Barrabás quiere decir hijo del padre. De hecho, hay unos manuscritos que dicen que el primer nombre de Barrabás era Jesús. Hay una gran controversia por eso, pero dicen supuestamente que el nombre primero de él era Jesús. Y vamos a ver por qué el argumento y también por qué algunos escritos sostienen eso en la historia. Bueno, pero miremos un poco quién es este candidato que Pilato está ofreciendo para intercambiar, para ver si él dice por aquí me zafo. ¿Quién es el candidato para hacer el intercambio con Jesús? Vamos a ir a Marcos 15. Marcos 15 en el verso 7. Marcos 15, verso 7. Dice así: y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Ok, ¿quién es el candidato que este hombre está presentando para decir, este voy a usar para poder yo librarme de mi culpa y que la gente, por supuesto, en el intercambio escojan a la mejor persona? Bueno, resulta que Barrabás
era un delincuente, sinceramente. Era, aparte de ser un revolucionario político, era alguien que tenía como problemas por haberse metido en un homicidio. Era alguien que había causado un escándalo y, por supuesto, era alguien que era en contra del Imperio Romano, ¿verdad? Era alguien que no era amigo de Pilato, por supuesto que no, sino que él era una persona, un insurrecto prácticamente. Era alguien que había cometido delitos. Entonces dice él, bueno, voy a tener que proponer a este hombre. Y a Jesús, ¿cuál le convenía más a Pilato? Por supuesto, le convenía más que dejaran en libertad. ¿A quién? A Jesús. Pero bueno, eso era solo porque él tenía la inquietud y él decía, esta es la oportunidad en la que yo voy a probar que este hombre es inocente, y la gente pues escoja finalmente a este hombre pues al cual propuso soltar. Pero veamos ahora en el verso 17 y 18 del mismo capítulo. Miren, dice así el verso 17, 18. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, otra vez, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? ¿Por qué les dije que los manuscritos, a unos manuscritos antiguos dicen que Barrabás se llamaba Jesús? Pilato por eso aquí hace una diferencia, dice, ¿a quién querés? ¿A Barrabás o a Jesús? Llamado el Cristo. Él tiene que hacer la diferencia porque a este otro le dicen Jesús también, pero este no es el Cristo, este es un delincuente, dice. Entonces por eso es el texto ahí que dice a Jesús llamado el Cristo. Entonces viene Pilato y ahora él viene y presenta a las dos personas con las que él quiere negociar delante del pueblo. Y dice, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Saben? Una de las cosas que los líderes religiosos tenían en contra de Jesús es que ellos temían que Jesús hiciera, bueno, realmente lo llegó a hacer, aunque no fue la intención de Jesús, que fuera tan popular que ellos perdieran cargo, que ellos perdieran. Normalmente ustedes saben que todos esos rollos que tienen que ver con política, que tienen que ver con cargos, con ser un funcionario, ahí funciona mucho quién te va ganando en popularidad. Y el que te va ganando en popularidad, ¿qué hace? Sácalo. ¿O no es así? Y eso era lo que los líderes religiosos querían hacer con el Señor Jesucristo por causa de su celo y por causa de su envidia. Pero el Señor Jesucristo dijo en mucha ocasión, mi reino no es de este mundo. Y se lo dijo a Pilato también, mi reino, yo no soy un rey de esta tierra. Pero bueno, aquí está esta gente llevando a Jesús por envidia, cuando Jesús ni siquiera buscaba quitarle sus puestos o quitarle sus cargos. Jesucristo tuvo una sola misión, anunciar la verdad del evangelio a las almas. Pero bueno, aquí está Pilato entonces y dice, quiero aprovechar de esto porque sé que esta gente me ha traído a Jesús por causa de la envidia y los celos que tienen contra él. Y entonces yo aquí, al ofrecer este intercambio, al traer esta persona, yo me libro de mi culpa. Y hay algo que quiero que le ponga atención a la persona de Pilato. Cuando alguien conoce la verdad, pero no se resuelve a tomar las decisiones, es un Pilato. ¿Saben por qué es un Pilato? Lee cuántas veces Pilato les tiene que preguntar, ¿a quién suelto? ¿A quién suelto? Indeciso si sabes bien a quién tenés que soltar, ¿por qué no lo soltás? Así son las personas que saben lo que tienen que hacer, no toman una decisión y parecen rotonda, dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta. Son más redondos que una rotonda. No pasan de dar vueltas en círculo, porque son como Pilato. ¿A quién me entrego? ¿A Cristo o a Barrabás? ¿A Cristo o a Barrabás? Vos sabés a quién tenés que escoger. Pero ¿por qué te gusta redundar? Porque obviamente sos como este pueblo rebelde y sos como este pueblo que prefirió tomar a Barrabás. Entonces sigue este hombre teniendo su lucha y ahora vemos la situación en donde le aparece la mujer y le dice a él, y estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decir, no tengas nada que ver con ese hombre, con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Ok, ya no solo tenés la evidencia de la gente, tu propia esposa, tenés una señal de Dios diciendo no tengas nada que ver con ese asunto. Esa gente allá afuera está cometiendo su fechoría, no tengas nada que ver con eso. Pero bueno, dice que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. El público ya le dio una respuesta a este hombre, ¿verdad?
El público ya le respondió, ¿qué es lo que queremos? Esto es lo que queremos, que nos des a Jesús y que lo sentencies a muerte. Entonces viene este hombre y responde de esta manera. Y dice, y respondiendo el gobernador les dijo, aquí está otra vez el hombre indeciso, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? ¿Nunca te has encontrado una persona así? Vieras qué incómodo es tratar con una persona así. Son Pilatos. Aquí está otra vez. ¿A quién querés de los dos que suelte? Y ya no te dijo la gente, la gente te dijo, pero el hombre está acobardado. El hombre no quiere soltar a Jesús porque el hombre le tiene miedo. Esa es la actitud de una persona miedosa, indecisa, que no es resuelta. Sigue preguntando, ¿a quién te suelto? Así es igual aquella persona que sabiendo que Jesús es verdadero, que Jesús es la verdad, que lo conoce y que se te lo ha presentado, y vos ¿a quién querés? Y la gente sigue diciendo como Chespirito, ¿y si me entrego? ¿Y si me entrego? Y la gente nunca toma una decisión porque son personas indecisas como este Pilato. Vuelve a preguntar a este hombre y dice, ¿a quién de los dos queréis que os suelte? Bueno, y vuelven a decir ellos. Y dijeron ellos, a Barrabás. Claramente la gente vuelve a pedir al delincuente y vuelve a pedir que suelten a aquel hombre a quien Pilato pensaba que iban a dejar en la cárcel, porque dice, no, entre Jesús y Barrabás, obviamente la gente va a decir Jesús. Ese era el pensamiento de este hombre. Pero miren, aquí está otra vez el Pilato diciendo, ¿qué pues haré de Jesús? Llamado el Cristo. Ya no te dijimos que lo mates. Y ya no te dijimos, Pilato, que no lo queremos. Otra vez este hombre. Pilato fue un cobarde. En medio de la verdad, él no escogió la verdad. Él escogió su propia reputación. Él escogió su propia, digamos así, su propia autoridad. Él se vio a sí mismo, que es lo que hace mucha gente. Mucha gente se ve a sí misma y no toma a Cristo porque siempre están con algún propósito como Pilato, no queriéndose entregar porque a lo mejor tengo mucho que perder, porque a lo mejor me preocupa el qué dirán. Y me conviene mejor ser como Pilato, seguir preguntando que cuánto tiempo me da Dios para que me arrepienta. ¿Y qué tal si lo hago mañana? ¿Y qué hago? ¿A quién escojo? ¿A Cristo o al mundo? Dios te ha dicho ya qué tenés que hacer. Pero bueno, ahí está de persona que no se resuelve, hizo un Pilato en cuanto a esta cuestión, ¿verdad? Entonces viene ahora y él pregunta, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Sigue otra vez, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Bueno, ahora dice acá luego el siguiente versículo, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, ¿qué hizo él? Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de ese justo. ¿Ustedes creen que un hombre, hablándolo así terrenalmente, teniendo el control de ese imperio, es inocente después de todo lo que tuvo presente en su propia cara? La propia verdad, las propias evidencias de un Jesucristo que no era pecador, que no había hecho ningún mal. Pero ¿qué quería hacer este hombre? Quería aplacar su conciencia, quería calmar su conciencia culpable, porque al hombre que él estaba entregando en manos de los verdugos era un hombre inocente. Era un hombre inocente. Entonces él viene y dice, me conviene lavarme las manos porque al hacer esto yo soy libre de toda culpa. Bueno, miren, la razón por la que yo fui sobre estos detalles es porque es importante conocer qué hay detrás de estos versículos. Por eso entonces era necesario entender el conflicto interno de Pilato, la cobardía de Pilato, las evidencias de la inocencia de Jesús, pero no solo las evidencias de la inocencia de Jesús, sino el propósito que Jesús mostró por el cual se estaba sometiendo a eso. Por eso Pilato, cuando Jesús cayó, ¿qué hizo? Se admiraba. Entonces, este era el Jesús. Pero ahora quiero que pensemos en la siguiente, y quiero que meditemos en algo. ¿En qué vamos a meditar? Aquí encontramos nosotros una parte importante y crucial del Evangelio. ¿Qué parte importante encuentro yo del Evangelio? ¿Saben cuál es? Que Dios Padre nos dio un sustituto. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos dio un sustituto. Y ese sustituto
el Señor Jesucristo. Piensen por un momento en su sano juicio, díganme, ¿creen que era justo hacer, pongámonos serios en este caso y pensemos si era justo al menos tratar de hacer esa locura, de poner en un trueque a Barrabás por Jesús? Eso era impensable, sinceramente, si aquel hombre era un delincuente. Pero ¿saben una cosa? La Biblia tiene muchas cosas que enseñarnos en los detalles. Y yo te quiero decir algo. Dios, Padre, puso a Jesús en un trueque por vos también. Sí, aunque no lo creas, en ese trueque, en ese intercambio, tú representas la figura de un Barrabás. Tú representas la figura de un delincuente. Tú representas la figura de un transgresor de la ley de Dios. Pero que Dios Padre permitió que hace 2000 años Cristo fuese puesto en un trueque para ser intercambiado por tu persona. ¿En qué sentido? En que ese intercambio se tenía que dar para que Cristo cargara, como dice Isaías 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo tomó esa responsabilidad, Cristo asumió esa bajeza de ser comparado o de ser puesto en intercambio con un delincuente, porque el Padre a sí mismo lo había establecido. Fue Dios Padre quien quiso dar a su Hijo como un intercambio para que ahora todo aquel que en Él crea pueda gozar de una salvación. Miren, y quiero que leamos un texto y vamos a ir a un texto clave que tiene mucho que decir, ¿no? Está en 2 Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestro Señor Jesucristo realmente fue intercambiado para que nosotros los pecadores, a través de ese intercambio, Cristo pudiese ser sentenciado a muerte, sufrir la muerte de cruz, pero al final una transacción se completa. ¿Y cuál es esa transacción? En que Dios Padre puede ver a Cristo como aquel que tomó tu lugar, como aquel que pagó tu deuda, como aquel que vino a sustituir al pecador. Porque un día el Señor, el Dios eterno, dio a su Hijo en trueque por la vida de los pecadores. Eso fue lo que hizo. Dar a Jesús en intercambio por la vida de los pecadores. Yo les digo algo, esto pareciera sencillo. Sí, en serio. Esto pareciera tan sencillo, pero es más profundo de lo que parece. Porque a mi criterio, a mi mente, no se viene la idea de que Cristo tenga que venir a ser puesto en un intercambio con semejante cosa como lo era Barrabás. Pero no solo eso. Yo cuando lo apropio y lo asocio a mi persona, ¿por qué Cristo tuvo que ser sentenciado a lo que me correspondía a mí? Sí, pero el Señor Dios Todopoderoso permitió todo eso para que Cristo entonces pudiese satisfacer la justicia de Dios y Cristo ser el sacrificio. Por eso dice el Señor que Cristo fue hecho por nosotros. ¿Qué dice la palabra? Hecho por nosotros, pero también hecho por nosotros maldición. Sí, eso fue hecho nuestro Señor Jesucristo. Dice, fue contado con los inicuos. Fue contado con los inicuos, no siendo Él un inicuo. Pero fue contado con los inicuos a causa de que un día el Señor quiso hacer este trueque. Permitió que se diera ese intercambio en donde tú y yo fuimos puestos en una libertad en donde hoy gozamos de una gracia que aquel que la abraza, que aquel que se arrepiente, tiene vida eterna. Porque lo que hizo Jesucristo fue no invalidar el que un día Dios no tenga que juzgar a todos, sino el que ahora Él, al haber asumido nuestra responsabilidad, al haberse Él adjudicado eso, todo aquel que en Él cree tiene la oportunidad de ser presentado delante de Dios Padre. A veces es inconcebible pensar, y esta es una doctrina en la que debemos de meditar. Les voy a decir por qué. Porque con frecuencia, no sé por qué es normal en los seres humanos generar cierto crédito delante de Dios por cierta piedad, por obras. Siempre es bueno retroceder, que somos aceptos delante de Dios porque Él puso a su Hijo por nosotros. Sí, recordemos que Él un día puso a Cristo en intercambio por Barrabás, no porque Cristo tuviera que ser sometido a eso, pero a través de todo lo que Él iba a pasar, darnos una esperanza hoy. Usted se ha puesto a pensar en que
¿por qué Cristo tuvo que morir en lugar de usted? Si al menos cree que Cristo murió por usted. Sí, si al menos cree que Cristo murió por usted, yo le pregunto, ¿cree usted que Él mereció tomar su lugar? Si me dice que sí, realmente yo creo que todavía no le ha brillado ni un rayo de luz. Porque aquel que mereció todo el castigo, como dice Daniel, nosotros contra ti nos hemos rebelado. Daniel 9, ¿verdad? Nosotros nos hemos rebelado, mas tú eres, oh Dios, justo en todo tu proceder. Qué bueno es ver cuán vil, cuán inicuo somos nosotros, que Dios haya puesto a su Hijo en nuestro lugar. Por eso me gusta mucho este texto hermoso que está en 1 de Pedro 3. Vamos a ir al verso 18. 1 de Pedro 3, 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este Cristo que fue intercambiado por eso, para morir Él en lugar nuestro. Si usted se pone a pensar en algo, ¿quién creen ustedes que era el que debía ser sentenciado a muerte? ¿Usted o yo? Obviamente yo. Y aún sigo creyendo que si Dios me sentencia a muerte, Él es siempre justo al hacerlo. Aún creo pues que Dios no tiene la obligación de salvarme, lo ha hecho porque Cristo ya dio su vida por mí únicamente. Porque Cristo tomó mi lugar. Porque Cristo, como dice un canto hermoso que nosotros tenemos, Jesús pagó mi deuda. En Colosenses creo que dice un texto que nosotros teníamos un acta en contra de nosotros. Y esa acta dice mucho en cuanto a la sentencia que nos correspondía. Pero esa acta fue tomada por Él. Por eso dice Isaías, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Pilato está sentenciando a muerte, no abiertamente diciendo, sí, condénenlo. Cobardemente permitió que eso sucediera. Pero como le dijo el Señor Jesucristo anteriormente, tú no tienes ninguna autoridad si no te has ido allá de arriba. Entonces, ¿quién nos dio a Cristo en este intercambio? Dios Padre. ¿Usted pondría a su hijo en un intercambio o para que se haga semejante cosa por un delincuente? Usted no se le viene a la mente decir, no, que lo hagan, a ver a quién escogen. Porque inmediatamente dicen, no, mi hijo no ha cometido ningún delito y que lo comparen con ese que está ahí guardado. No, porque usted no tiene el pensamiento de que esto sea posible. Pero Dios Padre sí lo permitió. Nos dio a su Hijo. Nos dio a su Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar, para sustituir al pecador, para sustituir al Barrabás. Pero yo ya no le pongo Barrabás, para sustituir a Carlos en su lugar. Para sustituir su nombre, diga su nombre, para sustituir a Daniel, para sustituir a mi hermana acá Rosa. ¿Por qué? Porque Él fue dado el justo por los injustos. Ese acto hermoso, maravilloso, es subvalorado. Y aún dentro de los cristianos, este acto es subvalorado porque hay quienes piensan que todavía se han ganado el cielo por cierta piedad que han ganado en su vida. Aún la piedad misma que tienes tú se la debe a Dios que la produce en tu vida. Porque las obras solamente son el resultado de un Dios que nos salvó y nos trajo a su misericordia. Pero es Dios que vive en mí, como dice Pablo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero yo soy lo que soy, dice el apóstol Pablo, ¿por quién? Por la gracia de Dios. Y esa gracia se mostró cuando Cristo tomó mi lugar. Por eso dice el apóstol Pablo, habiendo sido yo, dice, blasfemo, habiendo sido yo perseguidor. ¿Por qué se está adjudicando todas esas cosas? Porque dice, el que hizo todo eso fui yo. Pero sigue diciendo él, mas fui recibido a misericordia. Él dice, mas habiendo sido yo blasfemo, habiendo sido yo perseguidor, adjudicándose todos sus delitos, dice, fui recibido a misericordia. El Señor no nos pagó conforme a nuestras injusticias, sino que Dios fue propicio a nosotros al darnos a su Hijo, Jesucristo, en la cruz. Eso es maravilloso, sinceramente. Eso es impresionante. Y ahora bien, si regresamos a Mateo 27, quiero que ahora vayamos a una pregunta.
Y es la pregunta que tenemos en Mateo 27, 22. Aquí hay una pregunta, ¿verdad? Y la pregunta que Pilato le hace a la gente es, dice así: Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Bueno, vamos al contexto. La gente ahí, ¿qué respondió? Crucifíquenlo. Pilato viene y le pregunta a la gente, ¿qué hacemos con este Jesús llamado el Cristo? ¿Qué hacemos con este? Bueno, la gente de ese momento respondió, crucifíquenlo. Pero yo les quiero decir algo, la misma pregunta resuena hoy para usted. La misma pregunta resuena en su oído y yo se la voy a preguntar, ¿qué hace usted con Jesús llamado el Cristo? Aquella gente respondió, crucifíquenle. Bueno, dice usted, yo nunca he dicho que lo crucifiquen. Probablemente de forma verbal nunca lo llegue a decir, a menos que sea un ateo, a menos que sea alguien que definitivamente no crean en Dios. Pero tú has pronunciado esas mismas palabras que esta gente pronunció ese día. Tú has hecho lo mismo que esa gente hizo cuando se le preguntó qué hacemos con Jesús llamado el Cristo. ¿Qué hace la gente hoy con Jesús llamado el Cristo? Crucifíquenlo. ¿Qué crucificó a Jesús? Nuestros pecados. ¿Y qué haces tú cuando mientes? ¿Qué haces tú cuando engañas a tu esposa? ¿Qué haces tú cuando robas? ¿Qué haces tú cuando hablas mal de tu hermano? ¿Qué haces tú cuando haces esas cosas? ¿No estás diciendo crucifíquenle? ¿O me vas a decir eso ya pasó hace 2000 años? La paga del pecado es muerte. Y Jesús recibió una sentencia de muerte. Por eso la pregunta es importante que tú sepas, ¿qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Sí, tú no eres parte del alboroto de ahí, tú no perteneces a esa revuelta, pero tú eres un pecador que también por su propia voluntad ha decidido gritarle a Dios en su cara, crucifica a Cristo, crucifica a Cristo, porque Cristo fue crucificado por nuestras transgresiones. Al menos yo creo que sí fue crucificado por las mías, no sé tú. Probablemente de forma verbal yo nunca dije, crucifiquen a Cristo. Pero al tener conocimiento de que hace 2000 años había venido un hombre que pagó ese precio en una cruz, y cuando supe en realidad que fueron mis pecados los que clavaron ahí, yo supe, Señor, yo no estaba en la multitud, pero mi voz ha sonado con las mismas palabras, crucifíquenlo. Dice el Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y así sigue haciendo mucha gente hoy, no crucificándolo en el sentido literal, estando ahí, pero ¿sabe de qué forma la gente sigue crucificando hoy a Jesucristo? Rechazando su gracia, porque se le hace la pregunta, se le predica el evangelio, le decimos que hay un Salvador, y a la gente, ¿saben? Cuando oigo personas que dicen, es que yo no necesito de Jesús, esa es una frase que me dice que rechazan el evangelio. Una forma de crucificar a Jesús es rechazar el mensaje de salvación. ¿No lo sabía usted? Una manera en la que usted abiertamente rechaza a Cristo y dice, crucifíquenlo, es cuando usted dice, es que yo no tengo interés de Dios, es que yo no quiero nada de Dios. La gente sigue rechazando al Señor Jesucristo. La gente sigue diciendo también, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y hay un texto que me gusta, ¿verdad? Como le dije, usted verbalmente no dice esas palabras, pero sus actitudes hacia el mensaje del evangelio, hacia la persona del Señor Jesucristo, usted está haciendo exactamente lo mismo que hizo esa multitud. Históricamente, ¿quiénes crucificaron al Señor Jesucristo? Por supuesto, la respuesta a eso es los judíos. Pero espiritualmente hablando, ¿quiénes somos responsables de la sentencia de muerte de Jesús? Todos nosotros. Dice la Biblia en Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos, mas Él cargó el pecado de todos nosotros en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Porque fue Él quien tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Y este es el texto que yo le digo que la gente dice cuando rechaza al Señor Jesucristo. Y es muy fácil y me llama la atención porque es muy claro. Vamos a ir a Job 21. En Job 21, voy a leer el verso 14 y el verso 15. Job 21, 14 y 15. Dice así la palabra del Señor.
De hecho, creo que el tema arriba dice, habla sobre los malos, sobre la indiferencia de los malos. Y dice así: dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿Qué hace la gente cuando rechaza el Evangelio? Eso dice. ¿Y qué es hacer eso? Eso es decir, Cristo para mí es un muerto más. Cristo para mí es un muerto de la historia. Está hace 2000 años crucificado. Para mí Cristo no tiene valor alguno. Así que, ¿quién es Cristo? ¿Qué hacemos con Jesús llamado el Cristo? Crucifíquenlo. Porque para mí parte sin novedad. Tal vez no te atreves a decir estas cosas de la manera que estoy siendo yo, así expresivo. Pero tu indiferencia, tu vida como tal de pecado, demuestra que tú estás dispuesto a crucificar a Cristo cada momento que tú te entregas a tu pecado. Cada momento que tú escoges el pecado en vez de Cristo, tú escoges a un Barrabás y no escoges a Cristo. Sí, tú escoges a Barrabás, pero tú no escoges al verdadero Hijo del Padre, que es Jesús. ¿Qué es Jesús? Eso hace mucha gente con nuestro Señor Jesucristo. Yo me pongo a pensar que uno de los mensajes más rechazados, creo yo, es la salvación, el mensaje del Evangelio. ¿Por qué es uno de los mensajes más rechazados? Porque obviamente la gente, como dice en Juan, ama más el mundo, ama más las tinieblas que la luz. Pero dice el Señor, y esta es la condenación: la luz vino al mundo, la luz se comparte en el mundo, hablamos de esa luz al mundo, pero la gente amó más sus tinieblas. Y al amar más sus tinieblas, ¿qué creen que hacen? ¿Ustedes creen que yo estoy inventando estas palabras al decir que usted dice crucifíquenlo? Si usted le pone atención al texto de Juan, cuando el Señor habla de que el mundo habla más las tinieblas, ama más las tinieblas que la luz, dice el Señor, ¿por qué lo hace? Porque el mundo me aborrece, el mundo me repudia. El Señor no usa palabras como al mundo le caigo mal, no, el mundo me aborrece. Usted nunca se ha catalogado un aborrecedor de Cristo, verbalmente yo creo que no lo dice, pero el simple hecho de que a usted le repele pensar en que usted tiene que abandonar sus pecados, en que usted tiene que entregarse a Jesucristo, eso le choca con su propia vida y dice, no, esto de Cristo, mejor yo grito, crucifíquenlo. ¿A quién le pedimos? ¿A Cristo o a Barrabás? Entonces, cuando hay un rechazo hacia la persona de Jesucristo, estamos haciendo exactamente esto mismo. Esto mismo estamos haciendo. Pero bueno, siempre hay mucha gente como Pilato que dice, yo no voy a la iglesia y todo, pero creo en Dios. Eso se llama lavarse las manos, ¿sabían ustedes? Sí, eso se llama lavarse las manos como Pilato, porque si usted está muerto en sus delitos y pecados, el Señor dice, va a perecer en sus pecados, porque yo no ando buscando un simpatizante. Yo no ando buscando a alguien aquí que le guste la doctrina. Yo ando buscando a alguien que crea que yo vine a dar su vida por él. Yo estoy buscando a alguien que crea que yo vine a tomar su lugar. Por eso la gente que dice que yo no voy a la iglesia, pero yo creo, y yo en mi casa, y yo creo en Dios, usted se está lavando las manos. Y ahí a Dios se las va a tener que volver a ensuciar para decirle, ¿sabes qué? Me mencionaste, pero en definitiva tú gritaste, crucifíquenlo, porque no quería absolutamente nada. Como dice el texto acá en Job, dicen a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos tu conocimiento. ¿De qué nos va a aprovechar? ¿De qué nos sirve? No nos sirve absolutamente de nada, ¿ok? Entonces, querida persona, mire, piense por un momento que Cristo haya tomado su lugar, no es cualquier cosa. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Porque Dios Padre imputó los pecados en Cristo. Por eso el texto en 2 Corintios 21 dice, al que no conoció, claramente dice, al que no conoció, y al no conocer quiere decir el que no tuvo pecado alguno. ¿Por quién Cristo se hizo pecado? Esto no quiere decir que Cristo haya sido un pecador, sino que quiere decir que Cristo se adjudicó toda la culpa de un pecador. Debemos de dar gracias a Dios, porque Dios Padre nos dio a su Hijo. Ese es un acto de amor de Dios para con nosotros.
dio a su Hijo por nosotros. Por eso el texto en Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y luego dice, al justo por los injustos. Le hago una pregunta, ¿aquí hay justos? Y si los hay, es porque Cristo ha justificado su vida. Pero fuera de eso, ¿quién me puede decir que hay un justo? Eso quiere decir el texto cuando dice no hay justo ni aun uno, porque fuera de Cristo obviamente no lo hay. Pero una vez que la justificación viene a tu vida, una vez que esta transacción es real en tu vida, una vez que te das cuenta que sos presentado delante de Dios, no como el delincuente, no como el pecador, sino como el Hijo de Dios que hizo su vida perfecta y Dios te recibe. Por eso el texto dice, somos aceptos ¿en quién? En el amado. Por eso hay una doctrina hermosa, la adopción. ¿Por quién somos adoptados? Por Cristo. Es maravilloso pensar que Dios me tenga que tratar a mí como quien haya vivido una vida recta toda la vida y aceptarme como que le he dado lo mejor de mi vida. No, yo le he dado lo peor a Dios. Pero Dios me ha recibido porque Cristo puso su justicia, la exhibió delante del Padre y el Padre ahora me recibe con los brazos abiertos. Porque Cristo tomó mi lugar, Cristo pagó mi deuda, Cristo me justificó. Qué maravilla pensar en esas cosas, que tengo a alguien que me representó un día. Y me duele porque no tuvo que hacerlo de esa manera. No tuvo que pagar por mis delitos y pecados. Entonces, yo le hago la pregunta acá otra vez a usted. ¿Qué va a hacer usted hoy con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué va a hacer hoy con Jesús? ¿Se va a unir a la multitud a gritar, crucifícale? ¿O va a ser uno que hoy se va a rendir y le va a decir, Señor, sé propicio a mi pecador? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Quiera Dios que ya no siga gritando más. Gracias, hermano. Que ya no siga gritando más, crucifíquenle. Sino que usted se pueda entregar al Señor Jesucristo. Que usted ya no siga soltando al Barrabás de su vida. Sí, sino que ahora usted muera y que viva Cristo. Que viva Cristo. Esta ha sido una enseñanza tan sencilla en realidad, pero tiene tanto poder y tanta verdad, que el corazón que la recibe con fe no vuelve a ser igual, porque conoce que un día vino alguien por usted. Todos nosotros no sabemos el texto, de tal manera amó Dios al mundo, pero figúrese que cuando Dios me salvó, ese texto para mí cambió. De tal manera me amó a mí. ¿Por qué? Porque se hizo tan personal que ya no pensaba en el mundo, sino que pensé, ¿por qué veniste por mí? Creo que la señora de lado merecía que la salvaras más, porque señora, al menos esa señora creo que lo único que era chismosa, pero yo había robado, bebía guaro, fumaba, y se me hacía inconcebible que Dios haya tenido que venir al mundo, no por el mundo, sino por mí, porque se te hace tan personal, pero eso sucede cuando te das cuenta que esto es real. De lo contrario, ¿qué vas a hacer con Cristo? Bueno, oremos. Señor, Dios mío, honestamente, gracias por tomar ese lugar, Señor. Gracias, Señor, por someterte no solamente a un juicio injusto, sino por cargar con todas nuestras iniquidades. Señor, la sentencia que era para nosotros, tú la tomaste. Señor amado, aun cuando la gente gritaba, crucifíquenle, Padre, tu corazón, a lo mejor, Dios mío, pensaba, si tan solo conociesen la realidad de esto. Padre, revélanos que tú tomaste nuestro lugar, Señor. Que tú moriste por nosotros, Señor. Por eso, Dios, tú eres digno que te creamos y que ya no sigamos más, Dios, crucificando tu persona. Ciertamente tú estás en la gloria, tú estás en el cielo. No te podemos volver a crucificar otra vez. Pero nuestros actos hablan mucho de lo que hicieron hace 2000 años. Padre, guárdanos y llévanos a reconocer, llévanos a ser como aquel soldado romano que después que te vio agonizar dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Padre, gracias por este mensaje. Trata con cada persona y en su corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, querida persona, esta ha sido la enseñanza de esta mañana. Hemos tratado este
esta porción. Estamos a tu servicio, cualquier inquietud, cualquier pregunta, y Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.